Quiero invitarles a abrir sus Biblias en Lucas capítulo 23. Vamos a leer desde el versículo 33 al 43. Lucas 23, versículos 33 al 43. Escuchemos con atención la palabra del Señor, palabra infalible, inerrante y suficiente. Cuando llegaron al lugar que se llama de la Calavera, lo crucificaron allí, y a los malhechores, el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y partiendo sus vestidos, echaron suertes. El pueblo estaba de pie mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otros salvó, sálvese a sí mismo, si es el Cristo, el escogido de Dios. También los soldados lo escarnecían, acercándose, ofreciéndole vinagre y diciéndole: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito que decía: este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores que estaban colgados lo injuriaba diciendo: ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro lo reprendió diciendo: ¿ni siquiera temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, padecemos con razón porque estamos recibiendo lo que merecieron nuestros hechos, pero éste no hizo ningún mal. Y le dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy es Viernes Santo, y este día, podríamos decir, ha sido uno en que históricamente en nuestro país se ha guardado cierto respeto. De hecho, las generaciones un poco más antiguas, o a las generaciones un poco más antiguas, se les enseñó que debían tomar este día con bastante tranquilidad. No era un día para ser usado en la diversión, tampoco era un día para festejar, era un día de respeto. Incluso, en cierto sentido, era un día de luto. Y en parte es entendible esta herencia. Nuestro país, nosotros sabemos, fue fuertemente influenciado por el catolicismo romano. Y el catolicismo romano siempre se ha caracterizado por guardar ciertas festividades religiosas, ciertos días especiales. Para el católico romano, el Viernes Santo, en muchos sentidos, es un día de luto. El pobre Jesús fue crucificado en un madero, murió una muerte terrible. Aún recuerdo una ocasión en que en Semana Santa fui a ver la película La Pasión de Cristo de Mel Gibson. Y recuerdo muy bien que una mujer que estaba bien cerca mío, o cerca de mí, lloró toda la película. Y salió completamente desconsolada del cine. Esa es la reacción que muchas personas tienen en este día. Luto, llanto, dolor. El pobre Jesús murió. Ahora, ¿cuál es el problema con este tipo de aproximación a la cruz? Bueno, bien sencillo. Colocan a Jesús como la víctima de hombres perversos y se olvidan de algo muy importante. Dios es soberano en la salvación. Dios es soberano en la salvación. Jesús estaba allí, como nos dice el libro de los Hechos, para llevar a cabo lo que tu mano y tu consejo habían determinado de antemano
que había de ser hecho. Jesús murió de acuerdo a la voluntad de Dios, tal como el Señor lo había establecido. Ahora, nosotros no podemos culpar a la gente por no percibir eso, por no conocer eso. Fíjense que según nuestro texto, les ocurrió exactamente lo mismo a los que estaban presentes en aquel día. Pensemos en el pueblo que Lucas nos menciona aquí. Nos dice que estaba de pie mirando. Estaban allí observando con asombro, con una atención inusual. Estaban observando aquello que estaba sucediendo. Podríamos decir, estaban horrorizados por lo que estaban presenciando. Pero no solo estaba el pueblo allí. Nos dice Lucas que estaban los gobernantes, quienes ridiculizaban a Jesús, se burlaban de él. También estaban presentes los soldados, que lo escarnecían, burlándose de la triste situación en la que se encontraba Jesús. No eres tu rey, mira cómo estás en una cruz. Y finalmente, nos dice Lucas, estaban los malhechores, estos criminales, que lo injuriaban, lo humillaban. Y fíjense que un comentario que se repite por lo menos 3 veces en el texto que leímos es: que se salve a sí mismo, que se salve a sí mismo. Todos se burlaban de Jesús diciéndole: ¿no se supone que eres el Cristo? ¿No se supone que eres rey? ¿No eres tan poderoso? Sálvate a ti mismo. ¿Cuál fue el problema? Que nadie entendió que Jesús no estaba interesado en salvarse a sí mismo, sino en salvar a todos aquellos que el Padre había escogido antes de la fundación del mundo para salvación. Él podría haberse salvado a sí mismo, pero al haberlo hecho, no habría podido salvar a nadie más. Yo quiero en esta mañana, en este Viernes Santo, enfocarme particularmente en estos personajes y en especial en los malhechores, en estos ladrones que fueron crucificados junto a Jesús. ¿Por qué? Porque en sus actitudes y en sus palabras, y especialmente en las palabras de Jesús, nosotros vamos a tener un cuadro perfecto de aquello que realmente ocurrió en la cruz, lo que realmente sucedió allí. Por eso el tema para hoy es el siguiente: los ladrones en la cruz. Los ladrones en la cruz. Y vemos primeramente al ladrón condenado. Al ladrón condenado. Nos dice el versículo 39, uno de los malhechores lo injuriaba diciendo: ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Fíjense, este hombre se encuentra en la misma condenación. Él está siendo ejecutado por sus crímenes, por sus maldades. La palabra que Lucas usa aquí, y que es traducida en nuestras Biblias como malhechor, se refiere a una persona que hace el mal, a una persona que actúa con vileza. Y técnicamente se utilizaba para describir a alguien que robaba usando la fuerza. Por lo tanto, tenemos aquí ¿a quién? A un criminal, a un bandido, a una persona que se ha dedicado a robar, a una persona que se ha dedicado a causar daño a los demás. Y está allí, pagando por sus crímenes. Pero no podemos quedarnos solamente en este hombre y pensar: qué perverso, qué perverso. Con razón fue ejecutado. Se dedicó toda su vida a causar el mal. Se dedicó toda su vida a abusar de los demás. Menos mal que estaba allí crucificado. Pero fíjense que en este hombre nos vemos retratados cada uno de nosotros. Este hombre está al lado del Salvador. Está al lado del Salvador
del mundo, ojo, en la hora de la muerte. Pero solo reacciona con demandas, con exigencias egoístas, solo reacciona con desprecio, cosa que todo pecador impenitente hace. En lugar de tratar a Jesús con reverencia, en lugar de tratarlo con arrepentimiento, este criminal, fíjense, usó sus últimas energías, usó sus últimas fuerzas para tratar a Jesús con sarcasmo, para tratar a Jesús con desprecio. Y cuando ciertamente escuchó que los gobernantes y los soldados se burlaban de Jesús, de este hombre que estaba crucificado a su lado, él se dio cuenta, ¿qué cosa? Yo no soy lo más bajo aquí. Yo no soy lo más bajo, hay otro que es más bajo que yo. Entonces, al ver que Jesús se encontraba en una posición más baja que él, ¿qué hizo? Descargó toda su ira, toda su frustración en contra de Jesús. ¿No eres tú el Mesías? Sálvate, sálvanos a nosotros también. Así somos los pecadores. Si nos sentimos mal por nuestra situación, ¿qué hacemos? Descargamos toda nuestra frustración, toda nuestra ira en otra persona. Especialmente en alguien que está peor que nosotros. No importa cuán bajo estemos, buscamos a alguien que esté más bajo que nosotros para humillarlo, para ridiculizarlo. ¿Por qué? Porque eso nos hace sentir un poco mejor. Y este criminal enojado, ¿qué hizo? Exigió que Jesús lo salvara. Sálvate a ti mismo y a nosotros también. Y esta también siempre ha sido y será el camino de los pecadores impenitentes, de los pecadores no arrepentidos. ¿A qué me refiero? Cuando no obtenemos aquello que queremos de la vida, nuestro primer instinto, ¿cuál es? Enojarnos con Dios. Nos enojamos con Él y comenzamos a decirle a Dios qué es lo que Él tiene que hacer. Y si Dios hace lo que nosotros le pedimos, lo que nosotros le ordenamos, entonces Él va a tener nuestra lealtad. Pero solo si Él hace lo que yo le digo. Y lo que quería este hombre que Jesús hiciera era que bajara de la cruz y lo salvara. Fíjense, no tenía interés alguno en tener una relación con Jesús. No quería conocer a Jesús. No quería lidiar con sus maldades, con sus pecados, con las consecuencias eternas de sus crímenes. Él quería salvación solo en el sentido más limitado posible. Salir de la cruz y escapar de la muerte. Era eso lo que él quería. Y esto es lo que mucha gente también quiere de Dios hoy. Ayuda práctica en emergencias temporales. Tengo un problema en mi vida, quiero que Jesús me ayude, pero solo eso, nada más. Estoy sin trabajo, quiero que Dios me dé un trabajo, pero nada más. Tengo una enfermedad, quiero que Dios me sane, pero nada más. Muchas personas quieren una deidad que pueda hacer algunos milagros, pero no un Dios que exige mi adoración y mi obediencia. Y cuando las circunstancias se vuelven desesperantes, ¿qué hacen estas personas? Exigen que Dios intervenga, pero una vez que la crisis pasa, vuelven a vivir para sí mismos. ¿Qué tipo de relación estás buscando tener con Jesús? ¿Qué es lo que quieres de Él? ¿Quieres que te ayude porque estás pasando una situación difícil, complicada? ¿Quieres que te dé un mejor trabajo, una mejor situación? ¿Quieres que te permita vivir en paz? ¿Qué es lo que quieres de Jesús? ¿Quieres que Él sea un salvavidas cósmico, temporal?
¿O quieres conocerlo de una manera que cambiará toda tu vida? El problema espiritual de este pecador impenitente era que no tenía ni fe ni arrepentimiento. En lugar de confesar sus pecados, atacó airadamente a Jesús. Y al no querer arrepentirse, continuó pecando. Aunque le pidió a Jesús que lo salvara, no creía que Jesús tuviera el poder para salvar. El texto nos dice, ¿no eres tú el Cristo? ¿Qué le está diciendo? Tú no eres el Cristo. Si tú fueras el Cristo, no estarías aquí. Si tú fueras realmente el Cristo, no estarías aquí. No creía que Jesús tenía poder alguno para salvar. No lo confesó como Cristo, sino más bien cuestionó el hecho de que él dijera ser el Cristo. Amigos, Jesús tiene poder para salvarnos. Él es capaz de llevarnos al paraíso eterno de Dios, pero tenemos que venir en sus términos, arrepintiéndonos de nuestro pecado y confiando en Él para salvación. De lo contrario, ¿qué va a suceder? Nunca nos va a recibir. Nunca nos recibirá. A menos que estemos preparados para enfrentar el grave problema de nuestro pecado, no estaremos listos para la salvación que Jesús nos ofrece. Tenemos entonces en primer lugar a este ladrón condenado. Pero hay otro sujeto más, ¿verdad? Que es el ladrón arrepentido. El ladrón arrepentido. Lucas sigue su relato y nos dice que en el momento en que este ladrón condenado expresó sus palabras de rabia, de desprecio contra Jesús, el otro ladrón allí presente le dijo, ¿ni siquiera temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, padecemos con razón porque estamos recibiendo lo que merecieron nuestros hechos. ¿No son llamativas estas palabras? Digo esto porque al comienzo ambos criminales, nos dice la Biblia, injuriaban a Jesús. Ambos se burlaban de él. Marcos nos dice, también los que estaban crucificados con él lo injuriaban. Y Mateo, como leímos hace poco, también los ladrones que estaban crucificados con él lo injuriaban de la misma manera. Ambos estaban ofendiendo a Jesús en un principio. Sin embargo, Lucas nos dice aquí que algo sucedió con uno de ellos. Algo sucedió con este hombre. Dios estuvo trabajando en el corazón de este hombre durante las horas en que descendió oscuridad sobre toda la tierra. Ahora, yo me puse a pensar en esa expresión. Y ¿no es interesante cómo Dios obra durante la oscuridad? Lo vemos en la creación, ¿verdad? Génesis 1. Nos dice que había tinieblas sobre la faz del abismo, pero el Espíritu de Dios se movía sobre las superficies de las aguas. En medio de esa oscuridad que estaba haciendo el Espíritu Santo, preparando todo para la creación. Dios moviéndose en la oscuridad. Recordemos también la concepción virginal de Jesús. ¿Qué nos dice Lucas? Que el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. En la oscuridad del vientre de María, Dios estaba obrando allí. Y lo vemos también aquí en la cruz. Desciende oscuridad sobre toda la tierra y Dios empieza a obrar en el corazón de un hombre para llevarlo a la fe y al arrepentimiento. Ahora, ¿qué hizo cambiar a este hombre? Algunos piensan que fue la oración de Jesús. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es una posibilidad. Tal vez esas palabras lo impactaron profundamente. Pero en realidad no sabemos exactamente qué fue lo que movió a este hombre desde la injuria, desde la burla, hasta el arrepentimiento. Lo único que podemos decir, la única respuesta posible es una obra de la gracia de Dios.
Claro que la paciencia de Jesús mientras sufría el ridículo, la injusticia, los dolores insoportables de la cruz lo deben haber impactado, pero ojo, él estaba sufriendo exactamente lo mismo. Y es obvio que esta oración de perdón que ofreció por sus enemigos impactó a este hombre. ¿Cómo él está orando por ellos? Pero sea lo que sea, en algún momento, durante estas terribles horas que antecedieron a la muerte de este hombre, él cambió. Y ese cambio solo puede ser explicado, insisto, por una obra de la gracia de Dios en su vida. Ahora, en las palabras de este pecador, de este criminal, hay 6 cosas dignas de destacar. En primer lugar, vemos que él reconoció su pecado. Él dice, nosotros a la verdad padecemos con razón porque estamos recibiendo lo que merecieron nuestros hechos. Este hombre temió y honró a Dios, mirándose a sí mismo y confesando que era un pecador y que por lo mismo necesitaba un Salvador. Una de las cosas más verdaderas e importantes que debemos saber acerca de nosotros mismos es la depravación de nuestro corazón, la maldad que hay en nuestro corazón, el pecado que habita en nosotros. Fíjense que por reverencia a Dios, por respeto a su autoridad como juez, este hombre que hizo, admitió su pecado. Yo soy un pecador. En realidad yo estoy aquí por todo lo que he hecho, por cómo he vivido. Fíjense, no solo estaba molesto por lo que decía el otro criminal, sino que él confesó su propia transgresión. Estamos aquí por lo que hemos hecho. Ahora, sus palabras nos llevan a suponer que él se refería al castigo que estaba sufriendo por haber infringido la ley. Tenían que pagar por sus crímenes. Pero sentimos también que hay algo más profundo que estaba sucediendo en el corazón de este hombre. Al verse a sí mismo y al compararse con Jesús que estaba a su lado, cayó en una profunda convicción de pecado. Y esta puede ser la lección más importante que nos puede enseñar este criminal. Porque ¿cuál es la lección que muchos a veces extraen de esta escena? Dios te puede salvar en la última hora. Dios te puede salvar en la última hora. Pero esa no es la lección más importante. La lección más importante es que cada vez que venimos ante la presencia de Dios, debemos venir sabiendo que merecemos castigo y no misericordia. Merecemos castigo, no misericordia. ¿Qué mereces de Dios? ¿Te has puesto a pensar en eso? Muchas veces nosotros decimos, esta persona no se merece esto, o yo no me merezco esto. ¿Qué merecemos de Dios? ¿Sabes lo que merecemos de Dios? Castigo, justicia. Por lo tanto, mírate en el criminal de la cruz y pídele al Señor que tenga misericordia de ti. Segunda cosa, este hombre reconoció el justo juicio de Dios sobre él. Cuando le dice al otro, ni siquiera temes a Dios. Fíjese, está diciendo con eso, puede ser que un hombre no le tema a nada, no le tema a nadie, pero al menos le debería tener temor a Dios. ¿Por qué? Porque el Señor tiene poder sobre la vida y sobre la muerte, sobre el cielo y sobre el infierno. El ladrón arrepentido reprendió al otro, a este otro que estaba condenado, a este otro que era un inconverso, por no mostrar el tipo de reverencia que lo podía salvar. Por eso le dijo, ni siquiera temes tú a Dios, estando en la misma condenación. No has mostrado una gota, una pizca de reverencia frente a quien tú estás.
Pero además este hombre no solo reconoció su pecado y el justo juicio de Dios, él reconoció la santidad de Jesús. Dice, pero este no hizo ningún mal. Pero este no hizo ningún mal. No solo tuvo el debido temor a Dios, sino también tuvo una santa reverencia por Jesús. En lugar de sentirse superior a Jesús, se dio cuenta que él era inferior. Él no ha hecho ningún mal. Yo sí. Él es superior a mí. Él es santo. Pero también reconoció a Jesús como el Cristo. Fíjense el verso 42. Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esta es una de las pocas ocasiones en el Evangelio de Lucas en que alguien llama a Jesús por su nombre de pila. Finalmente aparece Rabí, Maestro, Señor, pero aquí le llama Jesús. Y yo me puse a pensar en eso. Qué curioso que lo llame Jesús aquí. Pero es muy apropiado el uso. Porque ustedes saben seguramente que Jesús es el nombre de la salvación. Jesús significa Yahvé salva, Jehová salva. Y esto es lo que este hombre estaba pidiendo, que Jesús le diera la salvación de Dios. Además de arrepentirse de su pecado, él estaba haciendo un pedido, él estaba solicitando algo, estaba pidiendo salvación, confiando en que Jesús le podía dar esa vida eterna. Pero fíjense que este hombre solo pidió ser recordado. Jesús, acuérdate de mí. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. No sé si se dan cuenta la lógica de este hombre. Yo sé que tú tienes que morir, igual que yo. Yo sé, Jesús, que tú tienes que morir, igual que yo. Pero sé que después vivirás y vendrás en tu reino. Fíjense, está buscando la salvación más allá de la tumba. Él sabía en su corazón de que existía la posibilidad de que fuera liberado de la ira de Dios, de la pena eterna por su pecado, si hacía qué cosa, si se lo pedía a Jesús. Si le decía, sálvame, sálvame. Pero también creyó en Jesús. Este hombre creyó en Jesús. Es notable la fe que tenía este hombre cuando finalmente vino a Cristo. Él creía que Jesús era ¿qué cosa? El Rey eterno de un reino que vendría. Y en ese momento, fíjense, Jesús está rodeado por personas que se burlan de él. Él está sufriendo una muerte espantosa. Sin embargo, aunque está crucificado, este ladrón arrepentido entendió que vendría nuevamente en un reino. Porque era el Mesías. Porque era el Salvador. Porque era el ungido. Pero también este hombre oyó la palabra salvadora de Jesús. Verso 43. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué nos dice esta frase de Jesús? Cualquiera que ore a Jesús con fe y arrepentimiento será salvo para siempre. Cualquiera que ore a Jesús con fe y arrepentimiento será salvo para siempre. Y Jesús le dijo esto en los términos más claros posible. Jesús le dijo, sí, me voy a acordar de ti. No te voy a olvidar. Pero también le dijo mucho más que eso. Este hombre solo dijo, acuérdate de mí, no me olvides. Y Jesús le dijo que hoy, inmediatamente, estarás conmigo en el paraíso. Fíjense, Jesús salvó a este hombre inmediatamente. Le dijo hoy. Jesús salvó a este hombre eternamente. Estarás conmigo ¿dónde? En el paraíso. Que eso es la vida eterna. Salvó a este hombre personalmente. Le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Salvó a este hombre por gracia. Ya lo vimos. Era un terrible pecador. Pero salvó a este hombre con toda seguridad. Le dijo, ciertamente, hoy
no hay duda de que hoy estarás conmigo en el paraíso. A veces se dice que hay dos tipos de personas en este mundo. Una crucificada al lado derecho de Jesús y otra crucificada al lado izquierdo de Jesús. Y como han dicho muchos predicadores, el ladrón arrepentido se salvó para que ningún pecador caiga en la desesperación, pero también para que ningún pecador presuma. ¿A qué me refiero? Jesús lo salvó en la última hora. El hombre estaba muriendo. Estaba muriendo, le quedaban horas, minutos de vida y Jesús lo salvó. Pero también, ¿por qué digo que para que nadie presuma? ¿Por qué vamos a esperar hasta el último momento para rendirnos a Jesús? ¿Por qué tengo que esperar? Voy a esperar hasta que ya sea viejo, ya me esté muriendo y ahí me voy a entregar a Jesús. ¿Quién dice que eso va a ser así? El otro ladrón estaba allí al lado. Estaba a punto de morir también. Y no fue salvo. Ambos estaban igualmente cerca de Cristo. Ambos vieron y oyeron todo lo que pasó durante las 6 horas en que Jesús estuvo colgado en el madero. Ambos eran hombres moribundos y padecían agudos dolores. Sin embargo, uno murió en sus pecados, tal como había vivido, endurecido, impenitente e incrédulo. Y el otro se arrepintió, creyó, clamó a Jesús por misericordia y fue salvo. Y esta es la elección que toda persona debe hacer: arrepentirse, creer y orar, o morir sin fe en Jesús y nunca llegar al paraíso. Pero hay un tercer ladrón. ¿Lo ves? La verdad es que permanece oculto en esta parte de la historia. Pero si volvemos unos versículos más atrás, lo vamos a ver. Me refiero a Barrabás. Este hombre estaba en la cárcel por sedición y homicidio, nos dice Lucas. Era un criminal, merecía la muerte. Pero esa muerte que él merecía, Jesús la tomó. Hubo un intercambio. Barrabás quedó libre y Jesús fue condenado en su lugar. Yo me pregunto si en aquel día Barrabás estaba en la multitud, entre la multitud que observaba con atención lo que estaba sucediendo. Si estaba allí, es natural que él pensara: yo debería haber estado allí. Yo debería estar siendo ejecutado. Este hombre no hizo nada. No hizo nada. Pero eso solo va a quedar en mis pensamientos porque no sabemos nada acerca de él. Pero yo creo que todos tenemos que preguntarnos: cuando veo la cruz, ¿qué veo? ¿Qué es lo que veo? ¿Veo a Jesús muriendo mi muerte? ¿Veo a Jesús siendo ejecutado en mi lugar? Lo veo como mi sustituto. Yo debía estar allí. Pero en esta gracia sublime que hay en Jesús, en esta gracia maravillosa, Él tomó mi lugar. Él murió mi muerte. ¿Para qué? Para que yo pudiera tener vida eterna. A nadie le gustaría ser olvidado. A ninguno de nosotros. Incluso hacemos muchas cosas para que no se nos olvide. Yo quiero dejarle esto a mis hijos. ¿Cuál es la idea? Para que nadie se olvide de mí. No, yo
quiero hacer una buena obra, quiero dedicarme a la filantropía, no sé, ¿para qué? Para que nadie se olvide de mí. El gran problema es que cuando vivimos para nosotros mismos, cuando vivimos ocupados en nosotros mismos, centrados en nosotros mismos, lo que estamos haciendo es lanzarnos al eterno anonimato. Pero cuando vivimos para Jesús, para su gloria, para el reino de Dios, ¿qué va a pasar? La eternidad se va a acordar de nosotros. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. De cierto te digo, hoy estarás conmigo. Fíjense qué palabras más maravillosas. A veces decimos, en el cielo voy a ver a mi tío, a mi papá, a mi sobrino. Todo eso se va a desvanecer cuando veamos al Salvador, cuando lo veamos cara a cara, cuando lo abracemos, cuando Él nos diga, bienvenido. Oremos.